Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, tenemos que ser sensatos y aceptar que todos estos cambios que estamos observando cuando analizamos los signos de los tiempos, vemos que algo está pasando con el lenguaje dentro de la Iglesia Católica. Un joven de 20 años, 15 años, no se percata de eso. Precisamente por su juventud y porque ha venido recibiendo todo el alimento de una sociedad y de una iglesia bastante democratizada. Aquellos que tenemos ya más tiempo caminando por esta tierra, nos hemos dado cuenta de que se ha venido democratizando el lenguaje dentro de la Iglesia Católica. Ya ahorita, en unos segundos, voy a traerles unos ejemplos claros sobre esa democratización. ¿Dónde empezó esto de democratizar el lenguaje? Democracia se entiende la participación del pueblo en las decisiones del gobierno, del Estado. Por lo tanto, la democratización del lenguaje es que el lenguaje llegue a todos. Todo el pueblo tiene derecho a participar en las decisiones del Estado, a través de un representante elegido por voto popular. Pues democratizar el lenguaje es utilizar un lenguaje, ¿no?, que llegue a todos, que todos se sientan incluidos, que todos se sientan particularmente invitados y que no exista ningún tipo de discriminación, de alejamiento, de apartar a la gente. Entonces, para poder lograr este propósito de que el mensaje llegue a todos, pues el mensaje no debe molestar. Es decir, no se debe señalar pecado alguno, ¿no?, para que el que pronto esté incurriendo en ese pecado no se sienta incómodo. Entonces, la democratización del lenguaje religioso, pues obviamente va a tocar a todas las religiones. Y ahí está la religión cristiana, dentro de la Iglesia Católica. Entonces, todo eso, pues los representantes de cada religión, ¿no?, van y acuden a esos encuentros, a esos grandes simposios, a esas grandes asambleas donde lanzan un lenguaje que cautiva. Vamos a propender porque la gente se una. Es importante crear lazos de unión y de convivencia pacífica. Por lo tanto, nuestros mensajes en nuestros diferentes templos, sinagogas, mezquitas, donde fuera, vamos a tratar de que el mensaje sea un mensaje de amor, un mensaje de comprensión, un mensaje donde no se juzgue a nadie, sino que se acepte a todo el mundo. Hombre, eso propuesto así, eso es maravilloso. ¿Quién no? ¿Quién dice que no a eso? Bueno, pero resulta que nuestro Señor Jesucristo no es ningún demócrata, ni ningún político que maneje lo políticamente correcto, sino un hombre que camina en la verdad. Y que nos dejó un mensaje de salvación. Y que murió y resucitó por nosotros, por nuestros pecados. Punto. Pues bien, y dejó un mensaje bien claro en la Iglesia Católica. Entonces, un claro ejemplo de esa democratización del lenguaje es el siguiente. Usted ha escuchado por ahí, ya últimamente, ¿no?, últimamente de 50 años para acá, Dios no es juez. Dios no se ensaña con cada uno de nosotros para decirnos, usted va para el infierno, este para el infierno, para el purgatorio, para el cielo. Dios no es juez, Dios no viene a juzgar a nadie, Dios viene a amar. Dios viene a derramar su sangre en la cruz. Dios viene a acogernos al perdón de nuestros pecados. Dios no viene a juzgar. Dios es amor, misericordia, acogida, apertura, acercamiento, fidelidad, promesa. Ese es Dios que entregó a su Hijo Jesucristo. Bien, eso es lo que dicen los que defienden la democratización del lenguaje, haciendo de Jesús un mentiroso. ¿Por qué? Porque la Iglesia tiene un lenguaje. ¿Y ese lenguaje de dónde lo aprendió? Del mismo Señor Jesucristo. Y se reza muy claro y muy bien en el credo
que el Señor vendrá a juzgar, a juzgar, a juzgar, a juzgar, a juzgar. Se me rayó el disco. A juzgar, porque esa palabra está ahí en el credo. ¿A juzgar a quién? A vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Entonces, si el Señor viene a juzgar, entonces ¿qué es juez? Pero muchos dicen por aquí, en su discurso religioso, que Jesús no es juez. Ahora bien, vamos a mirar qué nos trae la segunda lectura que se va a proclamar el próximo domingo 26 de abril. Es un corto texto del apóstol Pedro. Primera carta de Pedro, ¿no? En su capítulo primero, verso 17 al 21. ¿Qué dice el primer papa? Mire lo que dice Pedrito. Y si llamáis Padre a quien, sin acepción de personas, juzga a cada cual según su conducta, conducidos con temor durante el tiempo de vuestro destierro. Expliquemos. Estamos desterrados. Adán y Eva fueron desterrados del paraíso. Estamos desterrados, estamos caminando fuera de un territorio que se nos había dado. Y en ese destierro, en ese caminar, Pedro nos dice que tenemos que ser conducidos o conducirnos con temor mientras estamos en este destierro. ¿Y por qué con temor? Pues vamos a seguir mirando qué es lo que nos dice Pedro. Porque el Señor, el Padre, a quien nosotros llamamos Padre, juzga sin acepción de personas, nos va a juzgar según nuestra conducta. Entonces, si llamáis Padre a quien sin acepción de personas juzga a cada cual según su conducta, pues entonces nosotros debemos conducirnos con temor mientras estamos desterrados. Estamos desterrados, debemos conducirnos con temor, con cuidado, con prudencia, con precaución, porque Dios no hace acepción de personas para juzgarnos, sino que juzga de acuerdo a nuestra conducta. Eso está bien claro. Entonces, si viene a juzgar. Entonces, el Señor no juzga por apariencias, porque eres actor de cine y porque esta es una cantante maravillosa y porque este es una reina de belleza y este es un gran futbolista y este es un gran zapatero. No, o porque este es muy bonito, o porque este tiene el pelo rubio, y porque este es ojiverde, y porque este tiene una voz estupenda. Él no juzga de acuerdo a eso. Él juzga de acuerdo a nuestra conducta. Entonces, si Él juzga de acuerdo a nuestra conducta, ¿qué implica? Que de acuerdo a nuestra conducta, sea mala o sea buena, Él nos va a juzgar de acuerdo a eso. No de acuerdo a nuestras apariencias. Porque no tiene acepción de personas. Él no hace acepción de personalidades, sino hace diferencias. Todos somos amados de Él. Pero Él va a juzgar según nuestras conductas, nuestro quehacer, nuestras obras. Por eso Pedro nos invita a que miremos, trabajemos con mucho temor, ¿no? Mientras estamos en este destierro. Obviar ese lenguaje, obviar estas palabras, es prácticamente cercenar, silenciar la palabra de Dios. Por eso es tan importante ese texto tan bello que yo hago referencia casi en todos mis videos, que hay que escuchar la voz del pastor, porque el pastor, el que conoce a su pastor, escucha esas palabras: juzgar, temor, conversión, cambiar de conducta. Pero si solamente nos van a hablar de amor, misericordia, ese lenguaje no es de nuestro pastor. No. El lenguaje del pastor es bastante objetivo, holístico, toca todas las realidades del amor del Señor. Entonces, si nos acercamos con detenimiento a esta carta de Pedro, entonces, y si llamáis Padre a quien sin acepción de personas juzga a cada cual según su conducta, entonces sí es juez, porque juzga a cada cual según su conducta. Conducíos con temor durante el tiempo de vuestro destierro, porque algún día nos vamos a morir y entonces vamos a ponernos frente
al juez justo y misericordioso que nos va a juzgar de acuerdo a nuestra conducta. Hiciste mal acá, hiciste mal acá. ¿Qué hiciste con esto? ¿Por qué perdiste tanto tiempo? Póngase usted a pensar lo siguiente. ¿Usted se ha puesto a pensar a cuántas personas ha engañado? ¿Usted se ha puesto a pensar a cuántas personas les ha sacado las lágrimas? Yo por lo menos sí me he hecho ese ejercicio. Y me avergüenzo y me da mucho dolor y gimo en mi corazón. Así me haya confesado, eso el Señor lo va a juzgar. Las lágrimas que hice derramar a tanta gente. Las mentiras que dije por salvaguardarme yo o proteger una situación. El Señor me va a juzgar por eso. Y a cada uno de nosotros. Y sería una irresponsabilidad de mi parte no advertir esto, no reconocer mi pecado frente a las personas y no transmitir la palabra del Señor, lo que nos enseña Pedro en esta carta de él. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 17 al 21. El Señor sí es juez. O sea, que cuando usted en cualquier momento y en cualquier lugar escuche algo que solamente hable de paz, misericordia y no escuche algo de juicio, de condenación, de conducta, de darle a cada cual según sus obras, si no escucha eso, creo que debe poner mucha atención a esa persona que está predicando. No desconocemos el amor del Señor, no desconocemos la misericordia del Señor, no desconocemos su infinito amor para nosotros, pero no desconocemos tampoco su verdad y su justicia, que es lo que nos quieren quitar dentro del lenguaje religioso para pasarlo a un lenguaje democratizado, donde se va a llevar por delante el mismo maligno que utiliza ese lenguaje democratizado, se lo va a llevar para sus propias filas. Y esa es la lucha entre el bien y el mal. Y hablar con estas categorías es como bastante de película de ficción, ¿no? Los buenos, los malos, la luz, la sombra, pero es que la palabra del Señor así nos lo refiere. Esto es una batalla. Nuestra batalla no está contra carne y sangre, sino contra entidades espirituales funestas que están en los aires. Esa es nuestra lucha y solamente puede ser vencida por la palabra de Dios que tiene poder. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.